Eso siempre se me olvida. Bueno, entonces, eh, siempre vamos a utilizar la derivada para ciertas cosas. Entonces les voy a tratar de explicar más o menos qué era eso. ¿Listo? Si usted quiere recordar cómo se construyó esa definición de derivada, pues vuelve y vea el video. Ahí más o menos yo lo que les traté de mostrar es una de las posibles construcciones de la derivada. Hay muchas. Les mostré una donde uno busca encontrar una función que le permita calcular la pendiente de la recta tangente a una función dada en un lugar dado, en un punto dado. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a empezar a rayar algunas cosas. Listo. Entonces, pero esta cuadrícula no me gusta más pequeñita. Este sí me gusta. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una función dada, la función usualmente la representamos con la expresión f de x. Esta es la forma en que representamos una función cuya variable independiente es x. Si nosotros tenemos una función dada, nosotros podemos encontrar una función que se llama la función derivada. Y la función derivada la vamos a representar, una forma de representarla es de esta manera. Escribiendo el mismo f de x, pero aquí arribita ponemos como una comillita, lo que nosotros llamamos en matemáticas prima, y aquí le llamamos así, f' de x, o la función derivada de x. Si yo tengo una función original, su función derivada la represento de esta manera. ¿Listo? Como f de x también la puedo escribir y, pues la función derivada la puedo escribir y'. ¿Listo? Entonces, para que diferenciemos entre la función original y la función derivada. ¿Listo? Yo sé que hay algunas cosas que les generaron algunas dudas en la expresión que nosotros, en el video que yo les puse a leer allá. Una de esas cosas es que yo no hablé de una función en general, sino les hablé de una función en particular, sino les hablé de una función en general. Nosotros podríamos tener algo así como un plano cartesiano y una expresión acá. Digamos que eso es una función cualquiera, no sé cuál es su fórmula, no tengo ni idea, pero yo usualmente las funciones las represento con la expresión f de x. ¿Listo? Es la forma en que yo represento las funciones. Yo puedo encontrar un valor de x por acá, si esto es el eje x y este es el eje y, yo puedo encontrar un valor de x, por ejemplo, le puedo decir a este valor en el eje x, tiene un valor a. Y yo puedo ir a mirar a ver qué valor le corresponde en el eje y. Y el valor que le corresponde será analizar la función. Un momentico. Será analizar la función. Pero, ay, qué feo quedó esto. Analizar la función ya no en x, sino en a. Entonces, este valor se va a llamar f de a y este se va a llamar a. Con relación a este punto, ¿no? Y lo mismo, si por ejemplo aquí este punto es b, pues aquí va a tener una imagen en el eje y esta imagen la vamos a llamar la función, pero evaluada en b. Aquí la evalúo en a, porque es este valor de acá, y aquí la evalúo en b, porque es para este valor de b. Eso apareció en el video que les mostré. Pero ¿cómo apareció? No apareció con a y con b, sino con x. Entonces, por ejemplo, teníamos un valor x, supongamos que esto aquí le decía yo un valor x, entonces su imagen aquí en el eje y va a ser f de x, que es lo que vale en el eje y. Y después yo le sumé una distancia h, yo le sumé por aquí h, y por aquí voy a tener un punto que se llamaba x más h. Por lo tanto, su imagen en el eje y iba a ser f de quién, de x más h. O sea, en el eje y va a aparecer la función evaluada en el punto que yo coloque acá. Aquí evalúo en x, pues entonces es f de x.
Aquí el punto es x más h, pues va a ser f de x más h. Eso es de pronto una de las cosas que les generó algún lío. De ahí para allá era hacer la fórmula de la pendiente. Yo tenía que hallar la pendiente de la recta que pasaba por estos dos puntos, ¿cierto? Y la pendiente, pues, m, iba a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y y2 menos y1 era f de x más h menos f de x, que son los valores de y. Esto es lo que vale y, aquí vale f de x, vea, y aquí vale f de x más h, sobre la resta de las de y, que era x, de las x, digo, x más h menos x. Y después de hacer yo algebrita, esta x se iba con esta x y me quedaba simplemente esto, f de x más h menos f de x sobre h. Y si yo quería que este punto se fuera moviendo para acá, o sea, que se hiciera uno solo, pues yo hacía esta distancia h cada vez más pequeñita. Este h de acá lo hacía más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Y si yo utilizaba el límite, cuando h tiende a cero, de toda esta expresión, que es f de x más h menos f de x sobre h, pues esta expresión, toda esta expresión, me iba a dar la pendiente de una recta que es tangente a esa curva negra que yo tengo ahí, aquí en este puntico. Me decía la pendiente de la recta tangente. Entonces, esta formulita que tengo yo ahí es la que me va a permitir encontrar las pendientes de las rectas tangentes en un punto dado. Y a esto que está acá es lo que yo le voy a llamar la derivada. O sea, esta es la fórmula para encontrar derivadas. ¿Listo? Ahora les voy a enseñar ya a calcular una derivada de una función cualquiera. Voy a suponer, por ejemplo, que mi función original, digamos, sea f de x igual a 3x. ¿Listo? Esa es mi función original. No, espérese, yo la pongo una más difícil. 3x más 5. Póngala así. Digamos que esa es mi función original. Bueno, nosotros sabemos que esa es una línea recta. Vamos a mirar cómo hago yo para encontrar la función derivada. Tengo que hallar esta, f' de x. Yo debo ya tener claro que para encontrar la función derivada, yo tengo que hacer lo siguiente. Tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Esa es mi función derivada, lo que les había mostrado ahorita. Esta formulita hay que aprendérsela. Siempre tienen que utilizar esta formulita para calcular derivadas. Entonces, ahora yo tengo que empezar a reemplazar. ¿Quiénes tengo que reemplazar? Yo tengo que mirar cuánto es f de x más h y cuánto es f de x. Y hacer esos reemplazos. Y después de reemplazar, hallar ese límite, porque nosotros ya sabemos hacer límites. Entonces, ¿cómo vamos a hallar estos valores? Tanto f de x más h como f de x. F de x ya lo tenemos. Si me dan la función, veanla, f de x, ya la tengo. Ya tengo lo que vale f de x, vean. O sea, yo tendría que reemplazar ese f de x acá. Pero el que no tenemos es f de x más h. Ese no nos lo dan. Siempre nos dan la función original f de x. Entonces yo tendría que construirlo, este f de x más h. Si yo tengo que f de x es igual a 3x más 5, y yo quiero saber cuánto es f de x más h, pues vean que yo cambié la x por x más h. Entonces en mi formulita original, todas las x que yo encuentre, tengo que cambiarlas por x más h. ¿Cómo me va a quedar? 3 multiplicado por, y me encontré una x, entonces esa x la cambio por x más h. 3 multiplicado por x más h más 5. No hay más x, no tuve que hacer ningún otro cambio. Hago multiplicación, este por este me queda 3x más 3h. Ya hice esta multiplicación más 5.
Por lo tanto, el valor de f de x más h, ¿a qué es igual? A 3x más 3h más 5. Listo. Entonces ya tengo el valor de f de x más h, ya tengo el valor de f de x, lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula y hacer el límite. ¿Listo? Entonces voy a seguir. Tengo que mi f de x original era 3x más 5. Tengo que mi f de x más h es igual, ¿a qué era igual esa vaina? Venga a ver. A 3x más 3h más 5. 3x más 3h más 5. 3x más 3h más 5. Y quiero hallar la derivada, o sea, quiero hallar f' de x. La fórmula me dice que es el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f de x más h menos f de x sobre h. Y empiezo yo a reemplazar. Entonces, f de x, ¿quién es? Pues véanla acá, es esta misma. O sea, tengo que reemplazar por este valor de acá. F de x más h, ¿quién es? Pues este mismo de acá. Y reemplazo por este valor. Y hago eso entonces. Entonces, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, el azulito es 3x más 3h más 5. ¿Listo? Coloco el menos de la fórmula. Aquí siempre hay un menos. Y coloco f de x. Lo meto entre paréntesis. Y coloco f de x, que es este, ¿no? Este de acá, que es 3x más 5. Cierro sobre h, sigue sobre el h acá. Listo. Me voy a dar cuenta que este menos le va a cambiar el signo a este 3x y le va a cambiar este signo al más 5. Entonces lo voy a escribir de una vez ahí. f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más 3h más 5 menos 3x menos 5. Ya que le cambió, esto tenía un más acá, se lo cambió a menos 3x. Este tenía un más 5, se lo cambió a menos 5. Y todo sobre h. ¿Qué es lo bueno de esto? Que siempre uno va a poder aquí simplificar cosas. Por ejemplo, este 3x se va con este 3x, este 5 se va con este 5 y la cosa quedó muy sencillita. ¿Cómo quedó mi... ¿Cómo quedó mi... Ah, sí, yo puedo seguir rayando aquí abajo. ¿Cómo quedaría la cosa? F' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Quién quedó? 3h sobre h. Listo. Ya hice eso. Ahora hago el límite. ¿Cómo es que hacemos el límite? ¿Quién me acuerda cómo se hacen límites? ¿Qué tenemos que hacer para hacer el límite ahí de una vez? Se reemplaza la H Reemplazar. por este. Reemplazar, de una vez reemplazo. Entonces me quedaría f' de x es igual y reemplazo la h por 0. Me queda 3 por 0 sobre 0. O sea, me queda 0 sobre 0. O sea, es un límite indeterminado. Siempre en estas vainas les van a dar límites indeterminados. Entonces ahí, por eso fue que yo los molesté tanto en eso que tocaba factorizar, que tocaba simplificar y todo ese cuento. Entonces siempre les va a dar límites indeterminados, por lo tanto nos toca devolvernos acá y mirar qué le hacemos para poder simplificar y quitar la indeterminación. Aquí está muy fácil. Voy a borrar esto de acá. Ya sabemos que nos dio 0 sobre 0, ¿cierto? Entonces no voy a reemplazar más. Aquí está muy fácil porque aquí ya se puede simplificar de una vez. En otros casos nos tocará factorizar. Aquí se puede simplificar de una vez. Este h se va con esta h y por lo tanto nos quedaría f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3. Y ahora sí reemplacemos. ¿Cuánto nos da? Reemplacen todas las h's por 0. ¿Hay h's? No. Entonces, No, ¿cuánto es el límite? señor. Entonces, ¿cuánto es el límite? 3. 3. ¿Qué? Listo. Entonces, concluyendo, si mi función original era 3x más 5, mi función derivada es igual a 3.
Nada más que eso. ¿Listo? Entonces, ojo, miren el procedimiento que toca hacer. Primero hay que encontrar el f de x más h, que es cambiar en la función original todas las x por x más h. Hacer las multiplicaciones y lo encuentro. Después utilizó la fórmula para encontrar derivadas. Esa ya se la tienen que ustedes aprender. Bueno, listo, no se la aprendan, pero ténganla ahí anotadita porque la vamos a utilizar varias veces. Y después empiezo a reemplazar, hago las operaciones, hallo el límite, siempre me va a dar 0/0, entonces seguramente me va a tocar simplificar, buscar una forma para simplificar, para quitar la indeterminación del límite y hallar el límite. Entonces, si yo tengo esta función, su función derivada es esta. ¿Qué me está diciendo esta función derivada de la función original? Me está diciendo la forma en que esta función cambia. Si ustedes se dan cuenta y miran la pendiente de esto es una recta, 3x más 5. La pendiente de la recta es 3. La pendiente en una recta es la que me indica cómo cambia esa función, porque es la que me indica cómo cambia cuando me muevo en x, cuánto cambio en y. Entonces vea que de alguna manera cuando yo le saco la derivada a una recta, me da la pendiente de una. Me va a dar siempre la pendiente. Pero esta función derivada es tan útil que no funciona solamente para rectas, porque en una recta uno ya sabe que el cambio es la pendiente, pero en una que sea una curva, uno ahí cómo sabe, ¿no? Pues utiliza la derivada, y la derivada también le permite a usted saber, así sea una curva, cuál es el cambio de la función, cómo está cambiando. ¿Listo? Voy a darles otro ejemplo, ya no con rectas, sino voy a darles otro ejemplo con otra función. Entonces, supongamos, voy a inventar una función, digamos que f de x sea igual a x al cuadrado. Vamos a hacer una sencillita. X al cuadrado. Esa ya no es una recta, esa es una parábola. Entonces tengo que hallar su derivada. Entonces, para hallar la derivada, acuérdense que la fórmula es derivada de una función es igual al límite cuando h va para 0, tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Ya tenemos f de x, nos falta f de x más h. Hagámoslo por acá. Si f de x es igual a x al cuadrado, pues f de x más h, ¿a qué va a ser igual? A coger y cambiar todas las x que yo encuentre por x más h. Aquí solo hay una x. La quito y coloco x más h. Miren que reemplacé la x por x más h, pero como está al cuadrado, tengo que dejarla al cuadrado. ¿Listo? Cuando yo hago un cuadrado de una suma, f de x más h, yo tengo que saber que es el cuadrado de la primera más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces ustedes tienen que saber elevar sumas al cuadrado, o sumas a la 3, o sumas a la 4, o sumas a la 5, o sumas a la 10. Ustedes deben saber eso. Ahorita si tengo tiempo les explico cómo se hace. Pero por ahora acuérdense de esa, que el cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso es lo que está acá. Entonces ya tenemos f de x y ya tenemos f de x más h. Me voy a mi función, a mi fórmula derivada y reemplazo. Por lo tanto, la derivada f' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea, todo esto. Lo escribo acá. X al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Menos el menos de la fórmula. Y metan el f de x siempre entre paréntesis. Menos x al cuadrado. Porque es que este menos le va a cambiar el signo a todo lo que hay aquí adentro. Aquí solamente hay uno. Pero cuando hayan 3 o 4 términos hay que cambiarle el signo a todo lo que esté ahí adentro. Sobre h. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vean los reemplazos que yo estoy haciendo. Primero es la fórmula de la derivada. Esa la tienen que tener ahí anotadita. Segundo, reemplazar. ¿Quiénes son los que reemplazo? Estos dos, f de x más h y f de x. F de x es la función que nos dan, la original, y f de x más h es una que yo tengo que construir a partir de f de x. Eso, reemplazo. Y aquí siempre, lo chévere de esto es que siempre hay cosas que se van a cancelar. Entonces este menos x al cuadrado se va a cancelar con este x al cuadrado. Y mira qué queda.
queda f' de x es igual al límite. Recuerden que esa palabra límite no la quito sino hasta cuando reemplazo. Cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2xh más h cuadrado sobre h. Y hago el límite. Cuando yo haga el límite, ustedes se van a dar cuenta que esta vaina, como h vale 0 y este vale 0, pues arriba queda una multiplicación por 0, me queda 0 más 0 y abajo 0. O sea, el límite me va a quedar 0 sobre 0. Siempre en estas cosas van a quedar límites 0 sobre 0. Pero también siempre en estas cosas es fácil resolver eso porque es muy fácil poder factorizar. Siempre nos van a salir factores comunes. Vean que aquí hay h y aquí hay h. Entonces aquí va a ser igual esto. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Como aquí hay h y aquí hay h, puedo sacar factor común h. ¿Y qué me quedó? Si saqué la h de aquí, ¿qué me quedó? Cuéntenme. Estoy haciendo factor común. En los dos lados de la suma hay h's. Puedo sacar esta h aquí como factor común. ¿Y qué me quedó? Si saqué de esto, había 2xh y saqué la h, ¿qué me queda? 2x. 2x. Más, aquí habían dos h's multiplicándose, h por h, porque eso es h cuadrado. Y si saco una, ¿cuántas me quedan? Una h, ¿listo? Y abajo queda una h, que es la misma de abajo. Ya la puedo simplificar, puedo cancelar esta h con esta h. Y me queda que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De 2x más h. Listo, hallemos el límite. Reemplacen h por 0. ¿Cuánto me queda? 0. Profe, Este da 0, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué quedó? sí, 2x. 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 Por lo tanto, Profe, una pregunta. Señora, ¿Siempre se tiene que reemplazar la h por 0 o sí, se puede señora. comparar el número? No, tiene que ser 0, ¿por qué? Porque acuérdate que nosotros cuando hicimos la construcción de la fórmula, hacíamos ese h cada vez más chiquito para que el segundo punto se acercara al primer punto. O sea, esa distancia tiene que ser lo más pequeña posible, o sea, acercarse lo más posible a 0. Por lo tanto, h siempre se va a volver 0. Y por lo tanto, mi función derivada es 2x. Si mi función original f de x era igual a x al cuadrado, su función derivada es igual a 2x. ¿Listo? Esta es la derivada de esta. La derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Listo? Quiero que tengan eso claro. Cómo yo, a partir de una función original, encuentro su función derivada. Entonces, la pendiente de la recta tangente de esta cuadrática siempre va a ser 2x. Entonces, dependiendo del valor de x, pues va a cambiar, porque si, por ejemplo, es en 1, pues es 2 por 1, va a ser la pendiente 2. Si, por ejemplo, es en el punto 2, pues la pendiente es 4. Si es en el punto 10, la pendiente es 20. Y les voy a mostrar, tratar de mostrarles eso aquí en GeoGebra. A ver si lo puedo mostrar. GeoGebra.org. Entonces voy a pintar la función x al cuadrado. Entonces, y es igual a x al cuadrado. ¿Listo? Esa es la gráfica de x al cuadrado, esta que está acá. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera encontrar una tangente en algún punto, por ejemplo, en este punto de acá, que es en el punto de valor x2, yo ya sé que la derivada ¿qué? De x al cuadrado es 2x. Entonces, en el valor x2, aquí la pendiente deberá ser 4, la pendiente de esta recta tangente. Yo aquí en GeoGebra puedo decir rectas tangentes. Entonces, tangente, ¿a quién? A esta por este punto. ¿Listo? Entonces, la pendiente de esta recta que acabé de dibujar debe ser 4. Y efectivamente sí se cumple, porque mire que si yo me muevo 1 en x, aquí, pues subo en y4.
Entonces la pendiente es 4, aquí en este punto. Pero si, por ejemplo, yo lo hago en el punto 1, yo lo muevo para el punto 1, acá, pues la pendiente de esta recta ya no es 4, sino va a depender del valor de x. Aquí como x es 1 y la derivada es 2x, entonces multiplico 2 por 1, me da 2. La pendiente de esta recta es 2. Entonces, véanla, esta recta tiene pendiente 2. Si yo me muevo 1 en x, subo 2 en y. Pero si, por ejemplo, lo hago en el 3, aquí, en el punto 3, si ven que aquí el punto ahora es 3, esta pendiente ahora será 3 por 2, o sea, la pendiente debe ser 6. Si me muevo, por ejemplo, 1 en x, debo subir 6 en y. Y va a depender del valor de x. Aquí, por ejemplo, en el punto 0, para x0, pues la pendiente va a ser 0 por 2, o sea, 0, y por eso es una recta horizontal. Entonces, siempre la derivada me va a dar la tangente de la recta dependiendo del punto. Entonces, para el punto de x que yo reemplace, pues me va a dar la pendiente de la tangente en ese punto. Siempre. Entonces, eso va a ser una utilidad que ustedes no tienen ni idea de la utilidad que se le puede dar. Y la vamos a ver cuando empecemos a ver aplicaciones de esto. Pero por ahora ustedes tienen que tener clarito cómo yo construyo esto a partir de esta fórmula. Yo sé, esta fórmula es compleja. Esa fórmula no es tan fácil de trabajar. Esta formulita, esta que está acá, esta no es tan fácil de trabajar. Pero no se afanen, esta la vamos a trabajar solamente un par de semanitas, una semanita, esta y la otra por mucho. Y después ya nos vamos a aprender los resultados de las derivadas y vamos a dejar de utilizar esta fórmula, sino vamos a hallar derivadas automáticamente. Pero siempre va a ser necesario que ustedes sepan de dónde viene. Pues que ustedes digan, estas son de esas cosas que usted hace una o dos veces en la vida. La hace aquí en 11 un par de veces, cuando esté haciendo, por allá usted estudiando su ingeniería, la hace un par de veces, pero de ahí para allá usted ya las aplica, ya no vuelve a hacer esta fórmula como tal completa, sino ya, por ejemplo, usted ya sabe, y esto se lo saben ustedes ya, que la derivada de x al cuadrado es 2x. Y de aquí en adelante, pues no se ponen a hacer esto, sino cada vez que le digan derivada de x al cuadrado, usted dice es 2x. Y listo. Y lo usa. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? Bueno, entonces, en estos 12 minuticos voy a tratar de explicarles cómo encontrar eh, potencias. Cómo encontrar potencias, por ejemplo, si ustedes tienen una cosa del tipo x más y elevado a la 2, pues ustedes, porque me acabaron de escuchar, saben que es x al cuadrado más 2xy más y cuadrado, ¿cierto? Pero voy a tratar de explicarles cómo hacer para cuando sea x más y, digamos, a la 3, o x más y, digamos, a la 5. Porque técnicamente esto es x más y por x más y por x más y. Eso 3 veces multiplicado. Pero usted se pone a hacer esas multiplicaciones, ahí se demora bastante. O si la hace 5 veces, pues también se demora bastante. Eso es un montón de números. Entonces voy a tratar de explicarles cómo hacer eso rápidamente. Vamos a utilizar algo que se llama el teorema del binomio y el triángulo de Pascal. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal empieza con un numerito 1 aquí arriba. ¿Listo? Y en la parte de abajo escribimos otra vez 1 y 1. ¿Listo? En la parte de abajo volvemos y escribimos 1. Y aquí en la mitad vamos a sumar estos dos números que están acá y colocamos su resultado acá. Entonces la suma de 1 más 1 pues es 2. Y en la esquina volvemos y escribimos 1. En las esquinas siempre vamos a escribir 1. ¿Listo? Esto es una pirámide, este es el piso 0 de la pirámide, este es el piso 1 de la pirámide, este es el piso 2 de la pirámide. Y voy a seguir escribiendo, voy para el piso 3. En la esquina coloco 1. Aquí en la mitad de estos dos, ¿qué coloco? 3. 3. Y en la mitad de estos dos, ¿qué coloco? Otro 3. Y al final coloco el 1. En el principio y al final coloco 1. Ese ya sería el piso 3. Ahora vamos para el piso 4. Empiezo 1, dícteme. 4, 4. Sigan. 6, 6. Aquí esto es simétrico, vuelve y aparece un 4 y al final un 1.
Otra vez, voy a hacer hasta este es el piso 3, ¿no? Y aquí acaba de ser el piso 4. Voy a hacer hasta el piso 6. Díctenme. 1, 5, 5, 10, 10, 10, 10 5. y 1. Listo. Siguiente piso. Díctemelo a otra persona. ¿Cuál coloco de primeras? El 1. 1, 1. Después sigue. 6, 6, Sigan. 15, 15, 20, 15, 20, 15, 6 y 1. Entonces este era el piso 4, este era el piso 5 y este es el piso 6. Listo, ya tengo hasta el piso 6, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer algo como por ejemplo x más y elevado a la 5, entonces me voy a ir a los resultados del piso 5, que son estos de acá. Entonces, mi resultado aquí va a tener esta cantidad de términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va a tener 6 términos. ¿Listo? Los del piso 2 tienen 3. Los del piso 1 tienen 2. Los del piso 0 tienen 1. ¿Listo? Esto va a tener 6 términos. Y les voy a escribir de esta manera. Voy a escribir los numeritos así, que son los coeficientes. Entonces escribo el 1, el 5, el 10, el 10, el 5 y el 1. Como esto es un más, a cada uno de ellos le voy a poner signo positivo. Más, 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 más y más. Si este de aquí fuera un menos, yo tendría que alternarlos. Más, menos, más, menos, más, menos. ¿Listo? Pero como es un más, pongo todos más. Ahora, tengo que ponerle a todos estos términos X y Y. Tengo que ponerle a todos X y Y. X y Y, X y Y, X y Y, X y Y, X y Y y X y Y. ¿Listo? Pero tengo que ahora ponerle los exponentes tanto a X como a Y. ¿Cómo se los voy a poner? El mayor exponente va a ser este, el mismo que está aquí, el 5. Entonces yo al 5 a la X le voy a poner 5. Pero al siguiente ya no le pongo 5, sino empiezo a disminuirle. Le pongo 4. Al siguiente le pongo 3. Al siguiente le pongo 2. Al siguiente le pongo 1 y al siguiente le pongo 0. Y voy a hacer lo mismo con Y, pero al revés, o sea, de aquí para allá. O sea, este Y, ¿cuánto le pongo? 5, 5, a este 4, a este 3, a este 2, a este 1 y a este 0. ¿Listo? Y ahí yo ya tengo desarrollado este binomio elevado a la 5. Si uno se pusiera a hacer la multiplicación, créanme que se gastan 4 o 5 horas haciendo esa multiplicación, porque les toca hacer primero la multiplicación entre 2 y ese resultado multiplicarlo por otra y ese resultado multiplicarlo por otra y es un reguero. Aquí ya solamente falta cosas de ajuste, o sea, cosas como de pulirlo. Por ejemplo, cuando yo tenga y a la 0 o x a la 0, eso es lo mismo que 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces yo lo puedo quitar. Y lo mismo, si yo tengo multiplicado aquí por 1, pues yo lo puedo quitar. Si yo tengo coeficiente 1 multiplicando, lo puedo quitar. Entonces yo podría dejar esto así, de esta manera. X a la 5 más 5x a la 4y más, esperen, borro esta flechita, más 10x a la 3y a la 2 más 10x a la 2y a la 3 más 5xy a la 4 más y a la 5. Y ese ya es el resultado como bonito, ya terminado, finalizado. Pero esa es la forma en que yo utilizo el triángulo de Pascal. Este es el triángulo de Pascal para resolver una expresión de este tipo. ¿Listo? Entonces ustedes ya podrían hacer el x a la a más b elevado a la 7, 3 más 12 elevado a la 15. Simplemente reemplazar estos valores de acá y utilizar el triángulo de Pascal. Esto lo van a necesitar cuando tengan que hacer derivadas, porque van a aparecer cosas como las que a mí me pareció un x al cuadrado, un f, acuérdense que era f de x más h, y si usted tiene, digamos, un x más h
elevado a la 4, pues le toca hacer esto con el piso 4 y utilizar esto de acá. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo no les hago la pregunta, ¿esto se los enseñaron por allá en octavo o en novena? ¿El triángulo de Pascal? ¿O no se acuerdan? Sí, señor, yo sí me acuerdo. Nos hicieron hacer uno que llegaba hasta miles. Sí, pero lo pusieron, lo usaron para hallar las potencias, ¿sí? Porque eso es lo importante, es una de las cosas importantes de este triángulo es poder hallar las potencias. Entonces, pues el triángulo de Pascal sí es bonito y solo y es fácil de hacer porque uno suma y suma y suma, pero ¿para qué se usa? Entonces, una de las cosas importantes es hacer las potencias. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les tocara hacer una derivada de la función f de x igual a x a la 3, pues cuando hagan f de x más h, pues les queda x más h todo elevado a la 3. Entonces les toca hacer esto utilizando esto de acá. Entonces va a quedar, eso quedaría x a la 3 más 3x a la 2h más 3xh a la 2 más h a la 3. Utilizando esto, ¿no? Y ese es el que pegan allá arriba en la fórmula, después miran con qué se cancela, hacen el límite y hallan la derivada. Entonces, por eso les expliqué esto. Entonces, muchachos, si no hay ninguna otra pregunta así como súper rápida acá, pues podemos dejar ahí y ya la otra clase vamos a practicar este tipo de cosas. ¿Listo? Vamos a practicar hallar derivadas y vamos a practicar hallar, y al hacer derivadas, pues necesariamente tendrán que utilizar las potencias, esto que les expliqué ahorita. ¿Listo? Y con eso vamos a encontrar derivadas. Y las derivadas, recuerden que nos da la pendiente de la recta tangente en un punto determinado a una función original. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario hasta ahí? ¿Nada? ¿Seguros que nada? Sí, bro. ¿Alguien preguntando? ¿Nadie? ¿Hay pregunta? Bueno, pues entonces creo que nos podemos ir ya. Muchachos, una preguntita. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy publicando ahí? Sí, profe. Sí, señor. Profe, ¿Y se escucha? Por ejemplo, ¿se escucha este Bob Esponja? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, muchachos, los dejo. Un abrazo. Gracias, profe. Cuídense Bueno, mucho. profe, Chao. chao, que estés Gracias, bien. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Juiciosos, hasta luego.